Entonces miremos los problemas de esta semana, que eran em, problemas también de programación dinámica, como habíamos visto hace un par de semanas, y estos tenían como un poquito más de complejidad que los que habíamos visto antes, pero pues básicamente llevan la misma idea de cómo trabajar el problema que habíamos tenido. ¿Listo? Entonces, en el primer problema lo que nos estaba diciendo es que estábamos buscando un tipo de secuencia específico dentro de un arreglo de números que nos estaban dando, y el tipo de secuencia que estábamos buscando era que fuera una secuencia, pues que aquí le dicen que es zigzag, pero básicamente que fuera una secuencia que la diferencia de cada dos números seguidos fuera diferente. Entonces, que los primeros dos números, si la diferencia es positiva, que los siguientes dos, o sea, el primero y el segundo, si la diferencia entre ellos es positiva, que la diferencia entre el segundo y el tercero fuera negativa, y así sucesivamente, como siempre cambiando de signo de la diferencia de cada uno de los de las parejas de números que teníamos en el arreglo. Y realmente lo que nos están pidiendo es la subsecuencia más larga que cumple la propiedad de ser ese tipo de secuencia zigzag. Entonces, de todo el arreglo de números, lo que estamos buscando es ver qué números puedo borrar yo, de tal forma que el resultado de quitarle todos esos números al arreglo me dé una secuencia en zigzag que sea la más larga posible. Listo, entonces, realmente lo que yo tengo que calcular en este problema es ese número de zigzag e ir quitando todo lo que no me cumple esa propiedad. Entonces, la idea es que si yo tengo un arreglo, lo que tengo que ver es cuál es la diferencia de todos los números, y de esas diferencias tengo que coger la subsecuencia más larga que me sirve. Entonces, básicamente yo lo que puedo hacer es calcular este arreglo de las diferencias e ir contando los que me sirven. Entonces, en esta yo sé que el, el primer elemento me sirve, el segundo elemento me sirve porque van cambiando números, el tercero me sirve, el cuarto ya no me sirve porque repite el signo, el quinto no me sirve porque repite el número, entonces el siguiente que me sirve es el sexto, el séptimo tampoco me sirve, y después me sirven el octavo y el noveno. Y esa sería la subsecuencia más larga que puedo usar. Entonces aquí, ¿qué es digamos que cuál es la complicación? Como ver cuál es el elemento con el que me tengo que quedar para seguir cumpliendo la propiedad que necesita este arreglo, pero realmente no es tan difícil porque si tengo una sección de elementos que todos tienen el mismo signo, que es básicamente lo que está pasando aquí con esos menos que están en la mitad, entonces yo sé que me tengo que quedar con uno de ellos y todos los otros los puedo borrar. ¿Mm? Porque como todos los otros em, van a mantener el mismo signo, entonces no me van a afectar en la longitud de mi subsecuencia. Simplemente necesito tener uno, todos los aledaños pues los puedo borrar, entonces eso quiere decir que yo puedo coger simplemente el primero que me encuentre y de ahí ir saltándome todos los otros hasta que llegue al primer cambio de signo, y ahí vuelvo a empezar a contar cuál es la longitud de esa secuencia, que al final es lo que tengo eh, que contar. Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo el código acá. Entonces, yo tengo la secuencia, construyo ese arreglo que va llevando cuáles son las diferencias, y simplemente voy pasando por ese arreglo de las diferencias, mirando si estoy cambiando de signo o no. ¿Mm? Entonces, aquí pues, lo que lo está haciendo directamente con los números. Entonces sabe si va, esta variable dir lo que hace es saber si va en dirección como subiendo o bajando, entonces si es positivo o si es negativo, y simplemente voy mirando si se está cumpliendo ese cambio de dirección. Entonces, si se está cumpliendo el cambio de dirección, le cambio la dirección a esta variable acá y simplemente sumo uno en la secuencia.
Entonces esa era la idea de este problema, que era el problema de calentamiento. ¿Alguna pregunta ahí? Listo. Entonces, el segundo problema, ¿qué era lo que nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo que teníamos un conjunto de vecinos que vivían en un círculo y ¿qué es lo que queremos hacer? Em, tenemos que arreglar el pozo de la ciudad. ¿M? Y para arreglar el pozo de la ciudad necesitamos recoger donaciones de las personas que viven en la ciudad. Y la restricción que tenemos es que si una persona dona, entonces las dos personas que tiene al lado no pueden donar. ¿M? O sea, pues no están dispuestas a donar. Y lo que queremos hacer es maximizar la cantidad de donaciones que podemos, pues que podemos tener. Entonces, básicamente podemos tener esta situación que es como un escenario inventado. Entonces, yo puedo tener cada uno de los vecinos, que es cada uno de los números, y el número representa cuánto está dispuesto a donar ese vecino. Y lo que tenemos que hacer es ver qué configuración de donación es la que me maximiza las donaciones para poder saber cuánto es la donación máxima que puedo tener. Entonces, pues yo, digamos que estos dos primeros escenarios son los mismos, entonces básicamente me paro en una persona que está donando y me salto a los dos que tiene al lado, pues básicamente me salto al siguiente, el siguiente puede donar y de ese, el siguiente es el que puede donar y así sucesivamente hasta que los cubra todos. Y esto lo puedo hacer pues no importando desde dónde empieza, entonces tengo que ver cuál es la configuración final de quienes están donando, que son los números en negro, y quienes no están donando para cualquier punto de inicio. Entonces, pues aquí está fácil porque realmente solo tengo que revisar dos por la cantidad de vecinos que tengo. Pues si tuviera otro, estos son una cantidad par de vecinos, si tengo una cantidad impar de vecinos, sí el corrimiento va a importar. Pero entonces en estos dos primeros casos, yo lo que tengo que hacer es sumar todas las posiciones de la gente que está donando y ver cuánto me da. Entonces en estos dos primeros casos me da lo mismo, que es 15, pero yo no necesariamente tengo que coger la cantidad máxima de vecinos, sino lo que quiero maximizar es la donación total. Entonces lo que quiero tratar de hacer es coger a los vecinos que más me van a aportar, los que más me van a donar, y ver después de esos como cuáles me están maximizando la donación. Entonces, si yo quisiera hacer eso, pues realmente lo que quisiera hacer sería lo que está en el tercer caso, que es decir, listo, los vecinos que más van a donar deberían donar 5, porque la diferencia de los vecinos que tienen al lado realmente no importa. Entonces, los vecinos que donan 1 y 4 en ninguna de las posiciones pueden donar. Y después tengo las posiciones 3 y 2 para ver quién de ellos debería poder donar. Entonces, pues ahí también lo que quiero hacer es quedarme con el máximo de esos números que están donando. Que en este caso daría 16 y ese es el máximo. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer para solucionar este problema? Yo lo que tengo que ver es para cada uno de los vecinos si es mejor que el vecino done o si no done con respecto a cuál es el máximo total de la suma. Y eso me cubre todas las configuraciones. Yo tengo que cubrir todas las configuraciones, entonces básicamente para cada uno de los vecinos yo miro la posibilidad que el vecino haga la donación o que no haga la donación. Eso me da un máximo de la suma hasta ese momento. Y cuando quiero revisar otro vecino, debería sumarle, pues si el vecino dona o no, y calcular el nuevo máximo de las posibilidades entre todos los caminos. Que eso es básicamente como un poco la ecuación de recurrencia que quiero calcular. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso cuando estoy diciéndole que el vecino en el que estoy parado done, no done? Y en el caso de abajo, ¿qué pasa cuando le estoy diciendo que
el vecino en el caso de abajo done, simplemente teniendo en cuenta como la donación de ese vecino con respecto a las donaciones que ya tenía calculadas. Entonces, esa es más o menos la idea, que eso es realmente lo que está pasando aquí en el centro de la respuesta. Simplemente para cada uno de ellos voy maximizando todas las posibilidades de los vecinos, teniendo en cuenta si donan o no donan. Y al final lo único que tengo que hacer es buscar cuál es el máximo del máximo de todas esas eh, resultados que tenía antes, que esa va a ser la configuración que maximiza las donaciones de todos los vecinos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, estoy haciendo algo. Sí. Pero ahí, y empieza debería empezar a comenzar como. Pues está revisando porque igual tiene que pasar por todos los vecinos. Ah, empieza a ser él. No, en uno. Entonces yo empiezo a revisar desde un vecino, podría empezar en cualquier cosa, pero pues en cualquiera toca revisarlos todos. Entonces empiezo a revisar para ese vecino, si lo pongo o no lo pongo, y para el siguiente vecino, si lo pongo o no lo pongo. Y entonces ahí empiezo a saltar para cada uno de esos. Pues básicamente estoy revisando dos vecinos contiguos, las posibilidades, y después empiezo a saltar para pues para cada uno de ellos empiezo a saltar hacia los lados. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, viene el tercer problema, que estos últimos tres problemas son más o menos como clásicos en problemas de programación dinámica. Uno tiende a encontrarse variaciones de estos problemas frecuentemente. Y entonces en este problema lo que nos están diciendo es que tenemos un jardín de flores que tenemos que plantar, y para ese jardín tenemos la altura de cada una de las flores, tenemos el día del año en el que la flor florece, como que sale de la tierra, y el día del año en el que se muere la flor. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que ninguna de las flores va a bloquear ninguna de las otras flores. Entonces nosotros vamos a tener el jardín, y no queremos que si pongo la flor I, que esa le esté bloqueando la luz solar a la flor J. Y eso va a pasar si la flor I es más alta que la flor J. Entonces básicamente tengo que ordenar mis flores de forma creciente, de tal forma que nunca se bloqueen. Si las flores no están vivas en segmentos del año que se intersecten, entonces realmente no importa la altura. Entonces, si tengo una flor que florece entre el día 1 y el día 2 y mide 3, y otra flor que florece entre el día 360 y el 361 que mide 1, esas no importa, le puedo poner primero la flor grande y después la flor chiquita, porque no van a estar vivas al mismo tiempo. Eso es lo importante que tengo que verificar. Y la otra cosa de la cual me tengo que asegurar es que si tengo varias configuraciones de poner las flores, debería tratar de poner las flores más grandes al principio del jardín. Por más que no importe. Entonces, en ese ejemplo que acabo de dar, quiero poner primero la flor grande y después la flor chiquita. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que nos están preguntando es cuál es la configuración de flores que va a quedar plantada al final que cumpla estas restricciones. Entonces, esto es lo que me están dando el arreglo con la altura de todas las flores. Entonces, pues cada una de esas flores es de un tipo diferente, que más o menos son los colores que están ahí. Y para cada una de esas flores me dicen el día en el que florece y en el día que se muere. Y entonces aquí lo que tengo que ver es en qué orden las tengo que plantar, y para poder hacer eso
lo que necesito hacer es ver qué flores están bloqueando entre ellas. Entonces, básicamente, qué flores tienen intersección, mirando para cada una de las flores cuál es el día en el que se muere con respecto a cuál es el día en el que florecen las otras. Entonces, por ejemplo, en el caso de la flor 5 y la 4, la flor 5 se muere en el 5 día y la flor que tiene tamaño 4 florece en el quinto día. Entonces quiere decir que en ese día la flor que tiene tamaño 5 va a bloquear a la flor que tiene tamaño 4 si la pongo adelante. Entonces siempre debería poner la flor de tamaño 4 antes que la de tamaño 5. ¿Mm? O sea, florece en la mañana y se marchita en la tarde. Sí. Sí, 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 se intersectan en el día, o sea, es como los segmentos de vida de las flores son inclusivos, entonces se intersectarían en ese último día. Que es lo mismo que pasa con la flor 3 y la flor 4. Entonces, como se intersectan en el último día, yo sé que la flor 4 bloquearía a la flor 3, lo que quiere decir que la flor 3 tiene que estar plantada antes que la flor 4. Y eso pasa también con la flor 2 y la flor 1. Entonces, como la flor 2 se muere en el día 20 y la flor 1 florece en el día 20, entonces la flor que tiene tamaño 2 bloquearía a la flor que tiene tamaño 1, lo que quiere decir que la flor de tamaño 1 tiene que, eh, tiene que estar plantada antes que la flor 2. Entonces, teniendo en cuenta esas restricciones, que es lo que tengo que revisar, eh, básicamente mis flores deberían quedar organizadas de esta forma. Entonces, primero debería plantar la flor que tiene tamaño 3, después la que tiene tamaño 4, después la que tiene tamaño 5, después la que tiene tamaño 1 y después la que tiene tamaño 2. Entonces, aquí la clave es que la flor que tiene tamaño 5 no está bloqueando a la flor que tiene tamaño 1, porque la flor que tiene tamaño 5 se muere en el día 5 y la flor que tiene tamaño 1 florece en el día 20. Entonces, esos son disyuntos, no se van a bloquear. Pero esto también me da otra posibilidad de organizar las flores, que es ponerlas de esta forma. Primero la flor de tamaño 1, después la de tamaño 2, en orden. Después 3, 4 y 5. Ahora, no debería ser esto porque tenemos esa restricción que las flores que tienen mayor tamaño deberían estar, pues en el problema dice al frente del jardín, pero eso quiere decir lo más a la izquierda posible en nuestro arreglo de flores. Entonces, realmente esa configuración no nos sirve. Y entonces, pues, ¿qué tengo que hacer para resolver este problema? Lo que tengo que hacer es ir pasando por las flores, saber si ya planté la flor o no, y saber si la flor que estoy revisando está bloqueando alguna de las otras flores para saber en qué orden las debería poner, ¿cierto? Entonces, si voy a potencialmente bloquear una flor que está más adelante en mi arreglo original de flores, pues lo que quiero hacer es asegurarme que esa flor va a quedar plantada antes de la flor que estoy revisando en ese momento. Entonces, el código de este problema se ve más o menos así. Entonces, pues lo que estoy revisando es si la flor ya quedó plantada o no. Entonces, si no quedó plantada, tengo que ver si la tengo que plantear, que eso quiere decir para esa flor en adelante ir mirando qué flores está bloqueando. Entonces, si estoy parado en la flor J, quiero ver cuál de las otras flores K estoy bloqueando. Y si estoy bloqueando estas flores, entonces lo que debería haber es pues hacer la comparación de la altura como si potencialmente tienen intersección. Entonces lo que quiero ver es si realmente se bloquean con la altura. Entonces si realmente se bloquean, sé que esa flor no me sirve en este momento. Y si esa flor sí me sirve, pues simplemente lo que hago es quedarme con
con la altura de esa flor y con la posición en la que debería ir esa flor. ¿Mm? Y al final, pues ya tengo organizadas todas mis flores en la posición correspondiente en la que deberían estar, que es este arreglo de retorno. Entonces ahí es donde realmente estoy plantando las flores, teniendo en cuenta la altura de cada una de las flores, y eso es lo que tengo que retornar. Sí. Preguntita, profe. ¿Yo podría hacer producto buzón? Mm, yo creo que sí. O sea, seguro tiene que funcionar. Sí, sí. Digamos que ahí dependería de pronto un poquito del tiempo, pero las restricciones del problema son lo suficientemente pequeñas como para que pase. Creo que el máximo em, creo que el tamaño máximo es chiquito, son 50 elementos. Entonces, Ese es otro problema. no, flores. No, pero bueno, se va a eso. Ah, pues el problema que no era. No, entonces no. Em, Aquí lo hice, pero no lo tanto. Sí, no, estos problemas todos tienen restricciones chiquitas. Entonces yo creo que eso también funcionaría. Em, que yo creo que en el repositorio no está todavía porque no lo alcanza a subir, pero hay otra solución en C++ que hace otra cosa. Sea, ¿y cuál es, qué es lo que guarda un y ahora se Cuando nace, sí. y usted es el Es simplemente para saber si ya planté esa flor o no, para no tener que revisarlo. ok, se usa Sí. para la de Sí, es como simplemente como esta ya no me importa, entonces me la salto. O sea, no es que no me importe, sino que ya la utilicé, entonces pues no, como ya está plantada, no la tengo que tener en cuenta porque ya sé en qué posición debería estar. ok, entonces es para Sí, sí, todos estos problemas tienen complejidad alta. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Listo, y entonces vienen los otros dos problemas que son también súper clásicos, que de hecho son casi que el mismo problema. Entonces, este cuarto problema lo que estaba diciendo es, tenemos una ciudad organizada en una grilla, entonces básicamente tengo una cuadrícula donde cada uno de los nodos es una intersección de las ciudades y pues las aristas entre todos esos, una intersección de las calles, y las aristas son las calles que me están definiendo las cuadras de la ciudad, que sería cada uno de los cuadritos. Y entonces lo que me están preguntando es si yo me paro en la posición 00 de la ciudad, que sería lo más abajo a la izquierda, y me están preguntando que tengo que llegar a una posición cualquiera, XY, que aquí le dicen como width y height, pero cualquier cosa, me hacen una posición. La pregunta es cuántos caminos existen que tengan longitud exactamente X más Y, desde 00 hasta X más Y. ¿Mm? Pero también tengo una restricción, y es que algunas de las calles están bloqueadas. ¿No? Entonces, básicamente, si hay un segmento de la calle, como uno de estos cuadritos en la, en la cuadrícula, como una de las líneas de los cuadritos, esas pueden estar bloqueadas, y si una de esas está bloqueada, pues el camino no puede pasar por ahí porque no podría pasar por ahí en la ciudad. ¿Mm? Entonces, esa es la restricción que tenemos, pero el resto es cuente todas las posibilidades de llegar desde el punto A hasta el punto B. ¿Mm? Entonces, para hacer eso, solamente para ver como ejemplos de cuáles son las posibilidades, entonces para llegar desde 00 hasta 66 en este ejemplo,
pues lo que tendría que hacer, pues uno de los posibles caminos es me voy por toda la horizontal de abajo y después me voy por toda la vertical de más a la derecha, y eso sería un camino. La otra opción podría ser como usar la distancia del taxista, que pues es como uno a la derecha, uno arriba, uno a la derecha, uno arriba, y así hasta que eventualmente llegue a 6,6. Todas esas me dan el tamaño del tamaño correcto. Pero, por ejemplo, no podría usar el camino de más arriba, porque todas estas calles que están, estas tres primeras calles que están en la fila horizontal de más arriba, esas están bloqueadas, entonces no podría utilizar ninguna de esas. ¿Mm? Entonces, en particular, si trato de subir completo, no puedo subir hasta la posición 6, sino me quedaría en la posición 5. Y en la horizontal, pues no puedo usar ninguna de las intersecciones como 0, 1, 2 o 3, porque esas son las calles que están bloqueadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para cada una de las intersecciones en las que esté parado, tengo que contar el camino en el que voy, ¿m? Más el camino de si me voy a la derecha y el camino de si subo, que eso es lo único que me va a llevar hasta la posición en la que estoy. Entonces, eso lo tengo que ir haciendo para cada una de las intersecciones, que es más o menos esa ecuación que está ahí. Y todo eso tiene como restricción que la calle por la que quiero transitar no esté bloqueada. Entonces, si estoy en la posición IJ y quiero irme a la intersección I más 1J, entonces subir en las filas, lo que necesito es que esa calle vertical no esté bloqueada. Eso es lo que tengo que verificar. Entonces, si está bloqueada, pues ese es un camino que no me sirve y no lo cuento. Si no está bloqueada, ese es un camino que me sirve y lo cuento. ¿Mm? Y esas son todas las posibilidades em, que tengo que tener en cuenta. Entonces, pues todo eso primero lo único que está haciendo es leer el problema, como acomodando cuáles son las calles que están bloqueadas, que las está poniendo dentro de un conjunto para revisarlo rápido. Pero realmente la solución del problema es, em, pues revise para toda la cuadrícula cuáles son los caminos. Entonces parece en la posición IJ, y en la posición IJ trate de ver qué pasa si se va hacia la derecha y se queda en la misma posición de las horizontales, o suba y se queda en la misma posición de las verticales, que eso es lo que está haciendo este loop de adentro. Revise si la nueva posición a la que está llegando es una posición bloqueada. Entonces, desde la posición IJ hasta la posición I más 1J o hasta la posición IJ más 1, si eso es una de las calles bloqueadas. Si es una de las calles bloqueadas, entonces no haga nada al respecto porque por ahí no puede pasar. Y si no es una de las calles bloqueadas, entonces quiere decir que por ahí va a pasar un camino. Y entonces ponga un nuevo camino por el que tiene que pasar. Y ahí va sumando todos los posibles caminos que tenía antes, y la suma de los caminos es cuando llegue a la posición I más 1J o a la IJ más 1, entonces sume los caminos que tenía antes más los caminos que está poniendo ahorita. Que es esto que está pasando ahí dentro del if. Y entonces al final, cuando me pidan la posición IJ, como la posición final IJ, ahí es donde va a estar la respuesta de cuántos caminos llegan desde 0, 0 hasta esa posición. Pues, o sea, si tuviera que para la derecha, ¿sí? Sí, que es lo único que me va a llevar a esa posición. El programa me está asegurando que las posiciones están pues sí, siempre tienen que estar como hacia la derecha o hacia arriba donde estoy empezando. Sí, solo puedes ir a la derecha y hacia arriba, porque si no, la haces más que H más W. Sí. Pero no entiendo el paso. O sea, si yo estuviera como acá en un punto, y yo sé que aquí tengo, no sé, X manera de llegar y aquí Y,
Aquí no tendría X más Y maneras de llegar. Sería como, ¿dónde está acá? ¿Dónde está acá? Para arriba, pero sí. O sea, lo que estoy haciendo es sumar todos los posibles caminos desde la posición en la que estoy hacia las posibilidades que tengo de sumarme. Ok, entonces esto es como, esto es I, esto es J. Bueno, no sé. Sí, entonces esto sería más 1J. O sea, no entiendo muy bien de dónde sale el más 1. El más uno es moviéndome hacia la siguiente posición. Realmente, si yo miro el código, eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces yo estoy partiendo, pues aquí está X y Y, entonces estoy partiendo de la posición X y Y y me estoy yendo a la posición TX, TY, que sería como la siguiente posición. Y ahí estoy mirando todas las posibilidades, como qué pasa si le sumo en esa posición de X o si no le sumo en esa posición de X. Ah, o sea, también ves los caminos que no son válidos. Los descartes. Aquí los estoy contando todos, como que los calculo todos y después miro cuáles de esos son válidos o no. Ah, o sea, también estás contando los que son como. Hago el cálculo para todos, como todas las posibilidades. Y entonces después miro si esa última arista que cogí está bloqueada o no, que sería la arista que me lleva de XY a TXY, a TXTY. Ah, ok. Sí, ¿Mm? sí. Y solamente cuento los que no hacen parte de ese conjunto de las aristas bloqueadas. Ok, ok. Entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, eso nos lleva a nuestro último problema, que es básicamente el mismo problema. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, tenemos un tablero de ajedrez y tenemos una ficha que se puede mover a todas las casillas contiguas y se puede mover a todas las casillas que se puede mover como un caballo, entonces en forma de L, que es básicamente moviéndose dos posiciones verticales y una horizontal en cualquiera de las direcciones, em, o dos horizontales y una vertical también en cualquiera de las direcciones. Que eso más o menos me da esta posición de acá. Entonces si mi ficha está parada en el centro de esta cuadrícula, que sería la K, todas las posiciones a las que me puedo mover son todas las contiguas del centro y a todas las que puedo llegar saltando dos para arriba y una para la derecha, o dos para arriba y una para la izquierda, o eh, dos para la derecha y una para arriba, dos para la derecha y una para abajo, dos para la izquierda y una para arriba, dos para la izquierda y una para abajo. ¿Mm? Esas son todas las posiciones a las que se mueve la ficha. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando acá? Nos están dando un tablero de ajedrez que tiene n posiciones y nos están dando la posición inicial de la ficha, de esa ficha acá. Y nos están dando la posición final en la que queremos que quede esa ficha acá, que no se puede salir del tablero, obviamente. Y nos están preguntando de cuántas formas puede llegar esa ficha desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Mm? Entonces aquí básicamente tenemos que hacer lo mismo. Tengo la ficha en una posición del tablero y quiero llegar a alguna otra posición del tablero. Lo que pasa es que aquí no tengo solamente dos movimientos, sino tengo todos los posibles movimientos de esa ficha. ¿Mm? Entonces tengo que hacer más cálculos, pero es exactamente el mismo proceso. Estoy parado en una posición, digamos XY, y tengo que llegar a la posición X', Y'. Entonces, ¿qué pasa si me muevo una para la derecha, o uno para arriba, o una diagonal, o salto en esta L, o salto en esta L? Como en la L, dos para arriba y uno a la derecha, o dos a la derecha y uno para arriba, que son las posiciones,
los cambios que me acercarían a la posición. Bueno, y también todas las otras celdas. Básicamente tengo que ver cuáles son todas las posiciones a las que llegaría esa ficha. Eso me abre todos los nuevos caminos y desde cada una de esas posiciones vuelvo y calculo cuáles son todas las posiciones a las que llegaría, que me abriría otra vez todos los posibles caminos y solamente cuento los que lleguen hasta el final. Entonces, esto es lo que está haciendo este problema, que si abstraen un poquito, como si se echan para atrás, es exactamente el mismo problema. Entonces, lo que la solución también es exactamente igual. Entonces, yo estoy parado en una posición XY, digámosle, y tengo todas las posibles combinaciones de a dónde podría llegar con los movimientos. Entonces todos los posibles movimientos que serían esos dos arreglos que están arriba, que son importantes, que me están diciendo, me muevo uno para arriba, uno para la derecha, uno para la izquierda, uno para abajo, como las 4 diagonales o las 8 Ls, ¿m? Que eso es lo que está calculando. Y entonces lo que miro es, empiezo en una posición, ¿m? Y eso lo empiezo a contar con el primer camino. Y después para cada una de esas posiciones que están en esos arreglos de todos los posibles movimientos, empiezo a ir contando la cantidad de veces que me puedo mover de acuerdo a lo que me digan esos arreglos, qué es lo que me estoy moviendo. Entonces, pues básicamente lo que tengo que ver es, para cada una de las posiciones, tengo que hacer un ciclo sobre todos los posibles movimientos y ahí ir contando todas las formas en las que me puedo ir moviendo. ¿Sí? Y la solución también va a estar al final cuando llegue a la posición final que me están dando en el tablero. Entonces, para cada una de las casillas del tablero, voy calculando cuáles son las posiciones. Sería como rutas. Sí, básicamente calculé todas las posiciones. O sea, cuando le sumas a una posición y J, después vas a seguir sumando. Sí. No es como que lo hiciste y ya no lo voy a cambiar. Pero entonces eso no se pasaría por tiempo. Las restricciones son otra vez chiquitas. Pero esto funciona muy bien. Bueno, realmente en todos los casos, porque aquí me están haciendo la pregunta como si esta es la posición inicial, ¿cuál es la posición final? No, mentira, si va a ser algo que no tiene sentido. Como si me hacen más preguntas, igual lo tengo que recalcular. O sea, si fuera uno como de queries, entonces. Sí. Pero ahí no funciona porque si me cambian la posición inicial y la final, tendría que recalcularlo porque los movimientos no van a cuadrar. Sí, no. Sí, aquí tengo que llevar todos los cálculos. Lo que pasa es que para cada una de las casillas, pues pues yo sé cuántos caminos llegan hasta esa casilla. Entonces, pues es el número que me voy llevando hacia adelante. Okay. ¿Cómo saben que los datos, o sea, que los suficientemente chiquitos para que no hagan las fotos? O sea, es que yo lo vi y dije, no se me ocurre una solución bilineal. Entonces dije, para que. O sea, deberíamos intentar siempre hacer un dato y luego hacer el paso. Y dice esto, no, depende de los límites de intuición. Eso me di cuenta, digamos que a posteriori de todos estos problemas, que todos los límites estaban chiquitos. Aquí no los copié, pero también creo que el máximo tamaño debe ser como un tablero de 100% o algo así. Bueno, vamos a ir hasta 50. Entonces, como que no entra la Sí. discusión. Se me olvidó decir, uno tiene que llegar en un número que le dan de pasos. Sí, esa es una de las restricciones del problema. ¿No lo veo? Que le dan de pasos. Entonces me dicen,
¿En cuántos caminos existen que tengan longitud X para llegar desde la posición inicial hasta la posición final? 100% por